noches, Eric. Gracias por el pase. Amigos, bienvenidos a Diálogo Abierto. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Paola, empezando las novedades de la jornada de hoy. Hoy día vamos a hablar con Iván Arenas, analista político, a propósito de lo que se viene en el Congreso de la República, por ejemplo, la próxima mesa directiva. Ya están en los días decisivos para elegir las candidaturas que están buscando consensos y parece que ya tendremos el primer nombre, que lo contaremos luego. Muy bien, vamos a hablar también con el director ejecutivo de Handiwarm a propósito de la supervisión, por supuesto, de los alimentos a nuestros niños en todo el país. Así es uno de los principales programas justamente de lucha contra la pobreza y que busca atender a millones de menores en edad escolar. Y también vamos a hablar de gastronomía nacional. Conversaremos con Silvana Vargas, decana de la Facultad de Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a propósito que el Perú pues, es uno de los destinos turísticos y gastronómicos del mundo. Así es, y el Día del Ceviche está muy cerca. Muy bien, de esa manera empezamos Diálogo Abierto. El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, formulará una propuesta de decreto supremo que autoriza una transferencia de partidas a favor del Ministerio del Interior para financiar y garantizar la implementación del Plan Perú Seguro. Eso tiene que ser también un incremento mirado técnicamente, o sea, no solamente hay que mirar el lado político, el lado menos de manera populista, ¿no? O sea, no podemos hacer un incremento irresponsable. Tenemos orientadores especializados en medicina, ya enfermería, salud mental, obstetricia, nutrición. Cualquier persona, cualquier poblador desde cualquier región del país puede solicitar la orientación. Muy bien, en las últimas semanas el Congreso de la República ha sido tema, por supuesto, de la política nacional. Ahora, el próximo mes se verá la siguiente mesa directiva y, por supuesto, hay algunos, por lo menos un nombre que se ha dado a conocer. Esta mañana y durante ya la tarde el nombre de Norma Yarro ha tomado fuerza como una de las probables, digamos, hablemos de precandidata a la mesa directiva, a presidir la mesa directiva del Congreso. Pero es el primer nombre, todavía no se ha podido conocer más, pero vamos a conversar de eso y otros temas referentes a la política actual con Iván Arenas, él es analista político. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Yo quería empezar, bueno, con el tema de la mesa directiva, ¿no? Porque ahora ya la mesa directiva tiene otra importancia, porque además, con lo que está pasando en el país, a veces es la elección del presidente, sobre todo porque podría también ir a ocupar otros cargos. ¿Cómo ves al Congreso de la República? Mira, la mesa directiva se compone básicamente, evidentemente, de varios, pero van a ser básicamente dos personas importantes, la primera presidenta y la primera vicepresidencia. Eso implica además pensar que mañana más tarde podría haber una especie de, en fin, remoción o vacancia de la presidenta, no se sabe absolutamente eso. Pero yo creo que hay todavía por allí algún tipo de negociación. No creo que Norma Yarro, por más que se diga, puede ser la primera opción. Yo creo que todavía eso falta, ¿no? Todavía estamos a finales de la legislatura, pero yo creo que todavía se va a dilucidar mañana más tarde, ¿no? Claro, Iván, buenas noches. Hay normas que se lanzan primero como también una suerte de globo de ensayo. Exactamente. Para ir viendo el peso político de la agrupación política. Pero ¿qué le conviene al país? ¿Qué mesa directiva? ¿Qué alianza de partidos debería o podría estar en la mesa directiva para garantizar un proceso más tranquilo, a diferencia del que está terminando, en que hemos tenido un presidente que nunca habló, con un Congreso que tiene ahora hasta observaciones del exterior? Pero mira, hay una cosa que es importante que dices, o sea, ¿qué es lo que le conviene al país? Es una cosa, pero ¿qué es lo que le conviene al gobierno? Es otra cosa. ¿Y qué le conviene a los partidos políticos es otra? Lo que le conviene, exactamente, lo que le conviene al gobierno es básicamente tener una coalición de gobierno junto con el legislativo, eso básicamente. Ya. Entonces yo creo que el gobierno básicamente necesita a alguien que le dé de alguna u otra manera tranquilidad, mesura para poder gobernar. Una alianza que no sea de alguna otra manera que sea evidente, pero de alguna otra manera es necesario que esta alianza esté entre Ejecutivo y Legislativo. Acuérdate tú que los choques más importantes que tiene este país, que inclusive han llegado a la disolución del Congreso, ha sido entre Legislativo y Ejecutivo. Entonces, eso es lo que no quiere el gobierno en los próximos meses, ¿no? No, claro, y además en los cuales ahora también, no menos importante es la primera, segunda y la tercera vicepresidenta, ¿no? Sobre todo porque ahora se le dan en Perú Libre, está Avanza País,
el propio partido de César Acuña, ¿no? Es sobre todo qué importancia le van a dar y parece ser también los temas se ven de acuerdo a eso. Pero fíjate, mira, hay una cosa que es importante. Estamos dejando el fujimorismo de lado. Y eso no es importante decirlo. O sea, el fujimorismo, yo no sé si el fujimorismo va a querer asumir la presidencia. Porque, a ver, asumir la presidencia significa asumir la representación de todo el Congreso. No sé si eso vaya a querer necesariamente el fujimorismo. Yo creo que Alianza para el Progreso está de alguna otra manera más abocado a eso, porque, como te digo, le ofrece de alguna otra manera cierta tranquilidad, cierta certidumbre al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que Alianza para el Progreso, aunque no creas, es la bisagra del Ejecutivo y del Legislativo, es Alianza para el Progreso. Han sabido hacer muy bien su trabajo, ¿no? Yo creo que el próximo presidente del Congreso está en esa bancada. Probablemente. Pero no es ni el que se ha mencionado ni la otra. No, es difícil, un tercero muy difícil. Tú tienes el nombre. que parece que ha ingresado hoy como nuevo integrante. Probablemente, Ah, ok, ok, probablemente. ok. Es altamente probable Mañana que se va a sea por ahí. oficializar, pero hay que guardar algunos secretos. A ver, yo quería preguntarte, Iván, los agentes económicos han reaccionado bien por el crecimiento del 5.3%. Sí, claro que ¿cierto? sí. Decían esta mañana, por ejemplo, de que lo que le conviene es un crecimiento sostenido hasta fin de año, pero les preocupa las medidas económicas que ha adoptado el Congreso, porque en muchos casos, sin tener iniciativa de gasto, están perforando parte de la economía. Mira, fíjate, el Congreso ha tenido unas medidas de alguna otra manera populistas, entonces, digamos, en el sentido económico de la palabra, ¿no? Populista en el sentido de que tener un poco de responsabilidad, por ejemplo, el tema de la ley agroexportadora que debería corregirse de alguna otra manera. Pero yo creo que los agentes económicos están más interesados en que los dos carriles, es decir, la política económica y la política necesariamente, no vayan demasiado lejos. Yo creo honestamente que este gobierno tiene bastante certidumbre de los gobiernos que pueden venir o los, digamos, legislativos que pueden venir en los próximos años. Entonces, yo creo que los empresarios de alguna otra manera, evidentemente, en este mes, que es el mes de junio y el mes de julio, intentan también ser poderes fácticos, pero hay que tomarlo con mesura eso, ¿no? Pero los proyectos de ley que se han visto y aprobado en las últimas sesiones de Pleno también han puesto en cuestionamiento sobre todo el ingreso del Perú a la OCDE. Hay, por ejemplo, cuestionamientos al tema de derechos humanos y preocupa eso muchísimo en el exterior. Sí, pero fíjate, al final del día ese tema es un tema que el Congreso va a saber responder. O sea, al final del día eso se acomoda de alguna otra manera. Aquí lo más importante es la política doméstica. Eso básicamente siempre ha sido lo más importante. Y en medida de que la política doméstica se resuelva, es decir, hay que entender en qué mes estamos. Estamos en un mes donde, de alguna otra manera, termina la legislatura, pero empiezan a verse quién va a ser el próximo presidente del Congreso. En medida que se clarifique quién va a ser el próximo presidente del Congreso, las cosas se van a mesurar un poco. Estamos en un momento de elección todavía. A ver, proyectos como el de lesa humanidad, en donde ayer justamente la Corte revisó el caso, aunque todavía no es ley, porque todavía está en el Parlamento, generan preocupación en el extranjero, ¿no? Hacen que vean al Parlamento, que pongan nuevamente en tela de juicio el trabajo parlamentario, hasta la situación democrática del país. Incluso la OEA también tiene observaciones por ese tema del de lesa humanidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿El próximo presidente del Congreso, la próxima mesa, debería mantener el tema o dejarlo todavía en Yo creo que lo va a dejar a un lado. Yo creo que lo más importante para el próximo Congreso es, se va a debatir bastante fuerte el próximo Congreso el tema del presupuesto nacional, que es en septiembre finalmente. Se van a mantener cosas absolutamente muy locales, pero este tema lo van a dejar a un lado. No les conviene absolutamente al Congreso manejar ese tema. Además, hay todo un dilema en ese tema, o sea, es decir, hay la soberanía nacional frente a las instituciones internacionales, en fin. Es un tema que el Congreso no le hace mucha gracia ni le va a sumar muchos puntos poder discutirlo. Este tema va a quedar absolutamente de lado, ¿no? Pero también hay reformas, ¿no? También hay reformas en las cuales poder reformar la Constitución y también eso daría pie a muchas leyes que cambiarían totalmente. Estamos a 2 años de las próximas elecciones, ¿no? En realidad, Paula, deben cambiar más de 80. 80. 80 artículos de la Constitución. Sí, claro que sí. Pero fíjate, y seguir cambiando también más. Han cambiado, la Constitución ha cambiado hace mucho tiempo. O sea, no es la Constitución de Fujimori, esa Constitución del 93, no es la Constitución. Ha cambiado absolutamente. Entonces, yo lo que sí creo es que este Congreso, de alguna otra manera, fíjate, este Congreso no es tan malo como parece. O sea, uno piensa que este Congreso puede ser todo lo malo posible. O sea, el Congreso que viene va a ser peor probablemente, pero no sé si este Congreso sea. O sea, todo el mundo dice todos los Congresos son peores.
Pero ese Congreso se han puesto de acuerdo en algunas cosas importantes. Por ejemplo, el tema de los partidos políticos y los movimientos regionales. O sea, todo el mundo decía hay que fortalecer los partidos políticos, hasta que este Congreso dijo muy bien, la única forma de fortalecer los partidos políticos es, de alguna otra manera, reduciendo la participación de los movimientos regionales. Entonces, lo han hecho. Este Congreso, aunque no creas, mal o bien, te guste o no, de alguna otra manera se han puesto de acuerdo, de izquierda y derecha. Es decir, lo que le quiero decir es que el régimen económico en que estamos viviendo crea sus izquierdas y crea sus derechas. En este caso, la izquierda ha sido Perú Libre y parte de Juntos por el Perú, y se han puesto de acuerdo con el fujimorismo en algunas cosas, digamos, importantes para el país. Te guste o no, pero ese Congreso de alguna otra manera ha hecho algunas reformas importantes. Eso es saludable, ¿no? A ver, yo tengo una observación sobre ese tema. Los partidos políticos, sin duda, queremos todos que se fortalezcan. Hay un financiamiento económico que lo paga el Estado. Hace poco recibieron un poco más de 1 millón de soles. Pero la gente en provincias no confía en los partidos nacionales. Claro. Confía en sus representantes, confía en sus movimientos. El movimiento. Y ahora prácticamente están atados de manos. Es que es un tema básicamente de los partidos políticos. El gran problema de los partidos políticos es que los partidos políticos no hacen sociología. Ese es el problema de los partidos políticos. Es decir, ¿qué partido político, por ejemplo, representa a las clases emergentes y populares en los últimos 20 años, 30 años? O sea, en este país ha habido un cambio sustancial en los últimos 30 años con el modelo económico. Hay nuevas clases medias emergentes en Lima, en las regiones. ¿Qué partido representa eso? Ninguno. El problema está en los partidos. Los partidos no tienen ideología, no tienen programa, no tienen, ¿sabes qué? Los partidos políticos, caso más importante, no tienen un proyecto nacional. O sea, todos los partidos políticos, cuando tú conversas con los líderes, es simplemente para administrar el día a día, pero ninguno de ellos tiene un proyecto nacional. Ese es el gran detalle de los partidos políticos. Claro, y además se juntan solamente para elecciones. Exactamente. O sea, y no ¿qué ven gran más proyecto allá? nacional tiene, por ejemplo, para el tema de la formalización, para el tema de la minería, formalizar la minería o digamos, separar la minería ilegal? ¿Qué gran proyecto tienes para formalizar la economía, digamos, en todos los sentidos? ¿O qué gran proyecto tienes por la reforma del Estado en el tema de descentralización o la reforma tributaria? No tiene ningún proyecto, no hay proyecto nacional, ese es el gran detalle. O sea, los partidos políticos, en realidad todos los partidos políticos, absolutamente todos adolecen salvo, y fíjate, ¿por qué crees que está de alguna otra manera expectante? Antauro Humala. Antauro Humala te puede parecer, a mí me parece malo, evidentemente, pero te puede parecer todo lo malo posible, pero él tiene un proyecto nacional. Es la diferencia. Puede ser hablando de cosas que a veces no tienen sentido, pero él tiene un proyecto nacional, ¿no? Que lo mantiene, pero creo en la última entrevista que una radio lo ha modificado algunas cosas, ¿no? Que no le convienen, sin duda, frente a la imagen, ¿no? Y ha hecho alianza con Juntos por el Perú, o sea, al final... No, es que lo que pasa es que él... el proyecto nacional... O sea, las grandes ideales lo mantiene. Pero ha cambiado algunas pequeñas cosas. Pero son ideales muy endebles, en el sentido, por ejemplo, quiere construir una nación étnica, porque habla de la nación cobriza, y separar a todos los demás, es decir, convertir a una nación étnica en nación política, ¿me entiendes? O sea, son algunas cosas, habla, por ejemplo, de la religión pachamámica, una cosa así, pero luego habla de Platón, o sea, es una cosa que es medio inentendible, o sea, pues se pierde mucho, pero él tiene un proyecto nacional. Keiko Fujimori, el actual Fujimorismo no tiene un proyecto nacional, Alberto Fujimori lo tuvo, por eso se conectó a los sectores populares. Los sectores populares conectaron con el fujimorismo porque tenía un proyecto nacional, no lo tiene. Ahora, o sea, tantos años después parece que no lo entienden los partidos políticos, sobre todo, por ejemplo, que ha regresado el partido aprista, hay otros partidos que... PPC. El PPC, pero seguimos en lo mismo. Exactamente. ¿Qué hacemos con los sectores populares, con los sectores emergentes, que han emergido en los últimos 30, 40 años? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, ellos tienen nuevas necesidades, tienen nuevas demandas, nuevas aspiraciones. Ese es el mundo popular que no están viendo los partidos políticos. Los partidos políticos están respondiendo con las viejas preguntas con las viejas respuestas a nuevas preguntas, y eso no se puede mantener. Correcto. Iván, permíteme volver al tema del Congreso. Tú decías que el próximo Parlamento va a modificar algunas cosas, va a dejar en stand-by. Y el tema del Ministerio Público, ¿cómo avisoras tú? Es que lo que pasa es que eso es un tema básicamente... Mira... Porque hay un conflicto, hay casi una guerra declarada. Durante el gobierno de Vizcarra, por ejemplo, ¿cuál fue el principal tema que de alguna otra manera causó zozobra en la gobernabilidad? El choque entre Ejecutivo y Legislativo. Ese choque entre Ejecutivo y Legislativo no existe ahora. Ahora existe una especie de convivencia. Y ahora, ¿quién genera de alguna otra manera convulsión o desgobernabilidad? El Ministerio Público. El Ministerio Público necesita una reforma. Y esa reforma pasa evidentemente por el Congreso. Pasa evidentemente por ponerse de acuerdo. Fíjate, yo he venido a tirar barro al Congreso, porque el Congreso representa la nación, representa la soberanía nacional.
O sea, quien diga que el Congreso, por más de 3, 4% que tenga, no tiene legitimidad, es equivocado. El Congreso tiene legitimidad por ley, porque el Congreso representa la soberanía nacional. Lo que te digo es que el Congreso, de alguna otra manera, tiene que interferir en la reforma del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia. Yo estoy de acuerdo en que el Congreso es un estamento estatal, uno de los pilares de la democracia, pero la representatividad, yo ahí sí discrepo contigo porque tenemos 11 o 12 ya bancadas. O sea, hay una dispersidad impresionante. El último congresista que ha ingresado para reemplazar a la representante Portumbe solo tiene 1.500 votos. Sí, claro. 1.500 lo puedo tener yo con mis amigos del barrio. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, ¿cuánto puede representar 1.500 votos? El problema no es ese. ¿A cuánto grado? A tal punto que quieren cambiar ahora, poner mayor número de congresistas por mayor representación. Es que el problema no es ese. Entonces, ¿cuál es? Es que el problema es que si tú analizas la historia del constitucionalismo, el Congreso per se representa a la nación, a la soberanía. Eso está. 1.500 votos, un voto, pero representa la soberanía, sea quien sea. O sea, estamos totalmente divididos. Lo que te quiero es que necesitamos cambiar, de alguna u otra manera, leyes para que el Congreso funcione. Porque el Congreso per se es la representación nacional. Algunos, inclusive constitucionalmente, decían que el Congreso es el primer poder del Estado. No lo sé todavía. Pero lo que te digo es que el Congreso, como está, es donde representa la soberanía nacional. No podemos perder eso, por más que tenga el 5 o 6% de... Pero ¿cómo hacemos, Iván, por ejemplo, que con tan mala imagen que tiene el Congreso actualmente? O sea, yo te entiendo lo que tú estás explicando, pero la gente no se siente representada por el Congreso. Porque el Congreso no tiene algunas cosas que son limitantes, o sea, el Congreso no tiene capacidad de ejecución. Y muchos de los congresistas, de alguna otra manera, se comprometen para ejecutar tal puente, para comprometerse en la gestión de tal obra, y eso no necesariamente tiene el Congreso. Y el Congreso, y evidentemente hay una cosa que es importante, o sea, hay algo que hay que decirlo. O sea, a mí no me puede gustar el Congreso. Y este Congreso, de alguna otra manera, representa a todo este país diverso, pero es como es. Este Congreso es como el país es. Es decir, tú ves a congresistas que no entienden absolutamente nada. Probablemente el Perú es así. Tienes razón. Probablemente. Es como el Perú es, Claro, exactamente. Te preocupa, ¿no es cierto? Claro, un grado, el último examen de PISA habla que los chicos tienen un bajísimo nivel de comprensión lectora y parece que ya también no comprenden los proyectos de ley. En productividad también hemos bajado bastante. Escúchame, yo no quiero referirme a alguien, pero por ejemplo, alguien tan exitoso que representa a los sectores emergentes, de la clase media emergente como César Acuña. César Acuña puede ser muy exitoso económicamente y se puede ser muy inteligente, pero César Acuña tiene muchas incapacidades, muchas debilidades. Entonces, digamos, como estadista político probablemente no está, digamos, capacitado. Está capacitado para ser un exitoso empresario exitoso, pero para otras cosas no está. Lo que te digo es que ese tipo de país, el Perú real, está representado en el Congreso, sea lo que sea como sea, con sus economías, con su economía informal, con su economía ilegal, está representado en el Congreso. ¿Con sus muchos sueldos? Así es el país. No te digo, es decir, lo que te quiero decir es que necesitamos, ahora más que nunca, necesitamos una burguesía nacional, pero no te digo limeña, sino te digo nacional, que de alguna otra manera tenga capacidades para poder administrar el Estado. O sea, yo he estado hace 2 semanas, estuve en una reunión en una región del sur y no sabían organizar un evento. Es decir, o sea, ahí en Lima sí lo hacían, pero en las regiones no lo pueden. Es decir, lo que te quiero decir es que la capacidad en las regiones de la burocracia y de la burguesía regional no lo tienen. Hay que, de alguna otra manera, poder capacitarlos. La única posibilidad es los partidos políticos, no son los movimientos regionales. Y sobre todo en el orden que tiene que haber, yo veo las próximas elecciones también con partidos muy radicales, ¿no? Que vamos a un extremo, bueno, eso se ve en el mundo también, ¿no? Entre ellos uno es Antauro Humala, ¿no es cierto? Vamos a definir en gente muy radical que te promete la solución a los problemas que de repente nunca lo van a lograr, pero es que la gente cree en eso. El problema no está en quién gana las elecciones. El problema está en quién gobierna. Para gobernar el Perú necesitas una coalición. Y esa coalición no va a existir el próximo 26. ¿Quién va a querer hacer una coalición si gana Antauro Humala? ¿Quién va a querer hacer una coalición? Si Antauro Humala llega con 20 congresistas, ¿quién va a querer hacer una coalición? En el Senado no lo puedes hacer, evidentemente. En el Congreso tampoco lo vas a poder hacer. Si gana Keiko Fujimori, entra a la segunda vuelta y tiene 25, 26 representantes, ¿va a querer hacer una coalición con otros partidos? No va a querer. Lo que te quiero decir es que el 2026 al 2027 es altamente probable, como estamos ahora, es que probablemente el Congreso no funcione y sea quien sea, va a tener que diluirlo. Lo que te quiero decir es que necesitamos, mira, desde el año 2001, que fue especie de transición, al 2000,
2024 hemos vivido un periodo de incertidumbre total. No sabemos quién va. Es decir, estamos eligiendo al peor. Lo que te quiero decir es que la coalición que se pueda formar en el 26 tiene que ser muy fuerte. No interesa el quien gane, interesa el quien pueda gobernar. Y va a ser muy difícil que se arme una coalición. Yo, discúlpame, auguro de que el 2026-27 van a tener que cerrarse el Congreso. Es la única posibilidad. Wow. Bueno. Feísima la cosa, entonces. Sí, completamente. Ya preocupa, ¿no es cierto? Sí, La situación. Completamente. O sea, no es coalición de gobierno. O sea, tú no ves coalición con lo que tú dices. Es decir, tenemos varios partidos. O sea, vamos a ir con esta misma... Con los extremos, ¿no? Al final. Probablemente vamos a estar... O sea, ¿quién va a querer hacer una coalición de gobierno con Antauro Humala? Totalmente fraccionado, ¿no? Completamente. Sí, pues. O sea, un gobierno Divididos. fraccionado va a ser muy difícil hacer una coalición de gobierno que dé certidumbre política a este país. Interesante. Está bien. Además es interesante. Vamos a invitarlo nuevamente. Iván Arenas. Sí, interesante. Gracias a Iván Arenas, gracias. analista político que Gracias. está con nosotros. Gracias. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a ir con una A ver, fotografía. ¿de quién Vamos a tenemos ver. esta noche? A ver, ¿quién? A ver. Ah, sí. Ahí estamos acá. Plantel Deportivo de Panamericana Televisión, Pantel. España 82. España 82 para las eliminatorias. De izquierda a derecha, Miguel López Cano. Ya en vida. Ya, Roberto Martínez Mesa también fallecido. es el hijo de Humberto Martínez Molusini, locutor, y Fernando Farrés, locutor comercial. Están antes de la transmisión de la selección peruana y Uruguay, que terminó 0-0 y clasificó con toda justicia a Perú a su primer mundial en Europa. Era el 6 de septiembre de 1981. Aquella tarde se despidió también el gran Héctor Chumpitaz del fútbol peruano. Hoy día vamos a recordar el fútbol. Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el director ejecutivo de Jali Warma a propósito de la labor que realiza a nivel nacional y ha lanzado el piloto Comidas Calientes. Con eso y más volvemos. Bien, volvemos aquí a Diálogo Abierto ahora para hablar sobre otro importante tema, Paola, que es el programa Jali Warma, que se encarga justamente de la alimentación para los escolares de todo el Perú. Sobre todo la primera alimentación, estamos hablando de los desayunos que da Jali Warma a nivel nacional y sobre todo que ayuda muchísimo a niños que de repente en sus casas sus padres no le pueden dar la alimentación completa, ¿no? No, y que en muchos casos también los propios padres participan de todo este proceso y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Así es, muchísima ayuda. Vamos a saludar a Pedro Ripalda, director ejecutivo de Jali Warma. Bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Cuál es, bueno, el primer balance de la labor que ustedes realizan en todo el país? Muy buenas noches. Agradecerles por la invitación, Ricardo, Paola. Efectivamente, dentro del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jali Warma tenemos la responsabilidad y el compromiso por darle el servicio de alimentación, principalmente desayuno, a más de 4 millones de alumnos que se distribuyen en todas las regiones del país en más de 65.000 instituciones educativas. En este momento ya el servicio de alimentación escolar está en una cobertura del 100%. Y estamos justamente iniciando un segundo proceso de convocatoria que se ha lanzado el día de ayer para una modalidad, una de las modalidades que tenemos, que es la modalidad de raciones, que busca coberturar a un total de 5.000 instituciones educativas a partir del mes de agosto hacia adelante, bajo la modalidad de raciones, que básicamente lo que significa es llevar el alimento ya preparado a más de 1 millón de estudiantes que principalmente están en las zonas urbanas. ¿Cómo se desarrolla este proceso, esta convocatoria? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener? Sí, el programa tiene un modelo de cogestión que está establecido en el marco legal, en donde el programa, digamos, todo es un proceso electrónico, ya las bases están colgadas en la página web del programa, y en donde participa también la comunidad representada en los gobiernos locales, en los representantes del sector salud del gobierno local,
representantes de las instituciones educativas, padres de familia, quienes conforman un comité de compra, que son finalmente quienes seleccionan a los proveedores y se encargan de todo el seguimiento durante la fase contractual, durante toda la ejecución. Y además hay inspecciones continuas, sobre todo por la calidad del alimento para que llegue, para que no haya problemas, por ejemplo, en el producto final, ¿no? Así es. Esta es la parte, digamos, contractual, pero ya en la ejecución del servicio, el programa tiene más de 400 supervisores desplegados en todo el país que tienen dos tareas fundamentales. Primero es realizar la inspección de los documentos que presentan durante todo el proceso mes a mes para los productos que tienen que ser distribuidos a las instituciones educativas y también hacer las pruebas correspondientes para garantizar algo que es importantísimo, que es la calidad y la inocuidad de los alimentos que son distribuidos en todos los colegios. Ahora, la participación de los padres es importante porque usted nos explica que ellos, digamos, van a revisar todo el proceso si se cumple con los estándares de calidad. Nosotros revisamos ese proceso con nuestros supervisores, pero los padres cumplen un rol fundamental porque el programa tiene dos modalidades. Una modalidad que es productos, que es donde nosotros llevamos una cantidad de alimentos para que sean preparados en las instituciones educativas a cargo de un comité que está conformado principalmente por los padres de familia organizados. Esto abastece aproximadamente a 3 millones de alumnos en más de 60.000 colegios y es un rol importantísimo porque esa participación es la que permite finalmente garantizar la alimentación en las instituciones educativas. Y la otra modalidad es donde ya el alimento es preparado y llevado ya listo para su consumo, porque estamos hablando, digamos, de instituciones de mucho más volumen de alumnos y en zonas donde ya la preparación sería muy dificultosa. Generalmente ustedes lo que dan es el alimento de acuerdo a la región donde se encuentran, ¿no es cierto? Imagino que será distinta la alimentación o desayuno en la selva que en Lima, ¿no? Por ejemplo. Así es. Uno de los criterios para la configuración de las raciones o del menú escolar tiene que ver con la cultura, el gusto y consumo de los alumnos y también con los productos que pueden ser conseguidos en esa región, en esa localidad. Correcto. Ahora, la evaluación que tiene estos primeros meses que van desde el inicio del proceso escolar hasta la actualidad, ¿cuál es la respuesta que se ha tenido? ¿Cuál es, digamos, la evaluación que pueden hacer sobre la forma en que ha llegado los alimentos a los menores? A ver, nosotros desde el inicio y por encargo especial de nuestro ministro Julio de Martini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, hemos puesto como pilar de gestión a los niños y niñas escolares. Ellos son el centro de todas las decisiones que estamos tomando en este programa y parte de eso tiene que ver con no solamente garantizar la cobertura y la eficacia del servicio, que es estos procesos de convocatoria que estamos realizando, sino también tiene que ver con la calidad y la seguridad de los alimentos. Ahí estamos haciendo supervisiones intensivas en el territorio, en las más de 27 unidades territoriales, para garantizar que se cumplan con esos estándares y evitar cualquier situación que pueda conseguir con un riesgo. Y lo otro también es la innovación, ¿no? Ahí estamos desarrollando intervenciones de la mano con el Programa Mundial de Alimentos, como el piloto que venimos desarrollando de comidas calientes, que es una modalidad nueva, justamente que estamos viendo, porque luego de 12 años del programa tenemos que evaluar, y eso es lo que se está realizando en estos momentos, para ver si es que tenemos que probar otros modelos operacionales que permitan garantizar la alimentación de los escolares con alimentos preparados de manera directa y de manera diaria. ¿Cómo es ese piloto que está leyendo desde el 17 de abril, ¿no? Y todo este año escolar? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia con otros? Con este piloto, el modelo de comidas calientes es un trabajo con el Programa Mundial de Alimentos, en donde adicionalmente a los productos que nosotros abastecemos, distribuimos a los colegios, viene complementado con dos cosas. Uno, con un servicio de preparación de los alimentos que ya no está a cargo de los padres de familia, sino está hecho por un personal capacitado, pero adicionalmente se complementan con alimentos perecibles y de la zona que son dispuestos y abastecidos por este proveedor para poder de esa manera complementar un desayuno que consta de un bebible que es preparado día a día y de alimentos que son preparados como, digamos, a base de proteínas como son los conservas de pescado, o a base de huevo, o a base de proteína como pollo u otra origen animal, ¿no? Ajá. La distribución que llega sobre todo a las zonas más recónditas, ¿cómo se hace para mantener justamente que los alimentos tengan, su alto grado de nutrición, pero además que sean alimentos en buen estado?
El programa es una de las operaciones logísticas más complejas que tiene en sí el Estado, o en sí la gestión logística. Abastecemos 27 unidades territoriales en ciclos de atención de 20 días. Esto es una planificación que se hace un año previo al inicio de la jornada escolar. Ya nosotros durante este 2024 estamos ya preparándonos para el 2025, toda vez que, como mencionas, la operación no solamente es la canasta o los productos y la configuración del menú, sino tiene que considerar todo el aspecto logístico, distancias, concentración, dispersión de las instituciones educativas, como el volumen de los alumnos. De manera que se garantice durante estos ciclos que efectivamente se puedan llegar. Y durante ya la ejecución, el proceso es, en cada ciclo, es esta inspección que se hace a los almacenes donde están estos productos, para que previo a la distribución al colegio puedan garantizarse que cumplen las características y las condiciones que garanticen la calidad de los alimentos que van a ser distribuidos. No, claro, porque estamos viendo acá unas imágenes, por ejemplo, el cuidado que se debe tener en la manipulación de los alimentos. Las señoras deben estar sobre todo con sus cubiertas, porque la alimentación para pequeños es muy delicada, ¿no es cierto? Tiene que estar todo perfecto, no puede fallar ni siquiera en la manera que los almacenamos. Sí. Justamente ahí estamos trabajando de una manera intensa, porque el programa es un servicio, y como un servicio de alimentación no solamente busca quedarse en la compra de los productos, sino tiene que desarrollar dos componentes que son importantes. Uno es el componente educativo, que finalmente es conseguir los correctos hábitos alimenticios y garantizar que esos hábitos también sean trasladados al hogar, porque es importante también sensibilizar a los profesores, a los padres de familia. Y el otro componente es un componente que denominamos un componente de articulación, en donde tienen que intervenir otros actores. El gobierno local, las autoridades que están presentes, porque es un proceso de mejora continua y que se tiene que establecer no solamente en el ámbito de la institución educativa, sino también del local, regional y a nivel también del gobierno nacional, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Caliwarma hacia el 2025? Las proyecciones son poder desplegar el proyecto piloto de comidas calientes a aproximadamente 200 instituciones educativas. Ya es un proceso que está en curso. Cerrar brechas que tenemos aún con algunas instituciones educativas de educación secundaria que están en los quintiles 1 y 2, principalmente de nivel de pobreza, para poder también llegar a esas zonas. Y también cerrar algunas brechas que tenemos en quintiles de 3, 4 de nivel primaria en algunas regiones. Tenemos como meta seguir con las 65.000 instituciones educativas del 2024 y poder ampliar, porque son generalmente las mismas instituciones educativas, pero necesitamos tener una cobertura mayor, porque la educación secundaria forma parte también de las mismas colegios principalmente, ¿no? No, claro, sobre todo cuando en las zonas de mayor pobreza, de repente son los alimentos pues, que están ayudando muchísimo a las familias, ¿no? Para niños, de repente que no le pueden dar proteína, que no le pueden dar ciertos productos, ¿no? Sí, entendemos, y ese es el rol que tiene el programa, y ese es el especial encargo que tenemos como gestión, para poder, como mencionaba, no solamente dar abastecer con productos, sino garantizar el servicio, que es finalmente que sea efectivo, que nuestros escolares ingieran estos alimentos de manera diaria y que permita mejorar las condiciones para la jornada escolar, que es el objetivo del programa. ¿Cómo se revisa que los nutrientes que reciben a diario los chicos cumplan con los estándares? Nos regimos por todas las normas técnicas que están aprobadas. El SENAN, que es un órgano adscrito al Ministerio de Salud, es el órgano encargado de establecer todo lo que son los requerimientos calóricos y las tablas nutricionales por diferentes edades. Nosotros recogemos toda esa información y en base a esas tablas es que se prepara las diferentes configuraciones de acuerdo a las edades. Recordar que también en el programa estamos dando servicio de alimentación desde el inicial hasta el 6º grado de primaria. Entonces las configuraciones varían de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, pero siempre bajo las bases que están establecidas por el órgano rector.
Muy bien, muchísimas gracias al señor Pedro Ripalda, director ejecutivo de Halley Warma. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, y simplemente volver a garantizar este compromiso que tenemos del programa para nuestros 4 millones de escolares con el servicio de alimentación escolar. Bien, gracias. Nosotros vamos a hacer antes de ir a la pausa, vamos a ir una foto también, a ver, una ficha, a ver. ¿Cuál es Ajá, es el anuncio del lanzamiento del Gran Hotel Mauri, ubicado en el centro histórico de Lima, ¿no? Una cuadra de la Plaza de Armas. El dueño era Angelo Bertolotto. Ese es un aviso de 1909 extraído de la revista Perú Today. Bueno, el Gran Hotel Mauri, famoso también, ¿no? Claro, tiene más de un siglo entonces. Mira, ¿ves? Ucayali con Caravaggio. Mira, y allá está en inglés. ¿Ah? Sobre todo dice que las habitaciones desinfectadas para cualquier cambio, mira. ¿No? Sobre todo, pues, esa es la publicidad que se le daba, ¿no? Y ponen la fotografía del propietario, mira, así es. con sus teléfonos. Convertido hoy el Hotel Mauri en uno de los céntricos lugares donde además se prepara y se vende uno de los mejores pisco sour de Lima. Y por supuesto, pero siempre tomando con cuidado. Porque... Perfecto, vamos a ir a una pausa y al volver vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia también. Hablaremos sobre lo que significa la gastronomía en el Perú y por ello vamos a conversar con la decana de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos. Bueno, vamos a hablar de gastronomía en los próximos minutos aquí en Diálogo Abierto, mientras hacemos el diálogo de lo que es el pisco sour, ¿no? Oye, el pisco sour, estamos hablando justo viendo lo del Mauri, ¿no? Así. Que está ahí, tiene un trago muy rico que es ¿cómo es? El Catedral. Así es, bueno, es el tamaño. Pero con cuidado, pisco sour. siempre. Hay una polémica, ¿no? Entre el Mauri, entre el Bolívar y también entre el country. El bar inglés del Country Club. El Country Club, bueno. Hay una polémica de cuál es el mejor. Habrá que probar. Una cata. Una cata. Muy bien, vamos a hablar pues con Silvana Vargas, ella es decana de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A propósito del buen lugar que tenemos en nuestra gastronomía a nivel nacional. Silvana, ¿cómo estás? Yo estaba comentando que tengo un amigo que viene especialmente desde Chile porque viene a comer. Dice, vengo a disfrutar. Viene 2, 3 días, hace sus rutas ahí, depende el producto. Pero sobre todo es eso, me dice, qué rico comen acá, me dice. Estamos, yo creo que disfrutando, ¿no? De que el país está siendo reconocido. Sí, y yo creo que las rutas que se abren a partir de la gastronomía son en realidad lo que la universidad pretende además potenciar, ¿no? Es cierto, la gastronomía habilita para el país una serie de recursos, de oportunidades, pero también es importante formar capacidades, formar profesionales orientados a una visión de desarrollo integral, ¿no? Gastronomía más allá de la alta cocina, gastronomía como una apuesta de desarrollo. Y como empresa también, ¿no? Sin duda, como un negocio que sirve para no solo llevar el producto o la comida peruana, sino también para, si lo sirve como un ingreso importante, significativo. Es correcto, o sea, es fuente de recursos, es fuente de trabajo, pero es fuente también de reivindicación y de reconocimiento cultural, histórico. Entonces, hay una serie de pistas vinculadas a la gastronomía más allá de lo que imaginamos es un buen plato de comida o un buen trago, ¿no? No, claro, por ejemplo, en los cuales no solamente reconocer y conocer todos nuestros productos, porque a veces hay gente de repente de la costa que no conoce lo que se puede comer en la selva, ¿no es cierto? Y debería ser que, al igual que comen allá, podemos también, o sea, no sorprendernos como turistas internacionales, sino también hay gente que a veces en el propio país no conocemos toda nuestra variedad. Es correcto, ¿no? Yo creo que en la gastronomía se refleja además mucha de esa diversidad y muchas veces de ese desconocimiento que hay de esa diversidad en el propio país. Y a propósito de esa diversidad, justo el día de mañana estamos realizando un evento internacional con un conjunto de chefs que han venido en el marco del Consejo académico del Basque Institute del Culinary Center del País Vasco, probablemente el centro
gastronómico más importante del mundo, que viene al Perú a realizar su consejo anual, su reunión anual en el Perú. Van visitando diversos países y este año han decidido venir a Perú. Y mañana es el evento en donde se reúnen, discuten, reflexionan, se plantean nuevas preguntas y además permiten mostrar lo que han avanzado. ¿Es solo una discusión o también hay degustación? Hay degustación también, es cierto, es un evento abierto, ¿no? Es el evento abierto en el marco de esta reunión anual y hay un conjunto de charlas, de seminarios, de mesas redondas y habrá, por supuesto, un espacio de degustación para aprovechar. ¿Qué productos le llaman la atención? Porque a veces en los cuales, por ejemplo, yo te digo, por familia, bueno, mi esposo es español, entonces cuando acá vino, se quedó con las paltas, el mango, con las frutas, se volvió loco, ¿no? Y la variedad que tenemos aquí. ¿Qué producto, por ejemplo, acá ven los chefs o cocineros internacionales y que tú ves y te llama la atención? Yo no diría un producto, yo diría la oportunidad de combinar un conjunto de productos que no se encuentran fácilmente en otros lugares, ¿no? Piensa en una chirimoya, en una lúcuma, en una preparación, además que supone ir creando, porque además la gastronomía es también una oportunidad de crear, de innovar y de generar vínculos. Entonces, un plato que va combinando estos ingredientes, yo creo que es justamente ese valor agregado que se le pretende aportar, ¿no? a la gastronomía como apuesta, como dije al inicio, de desarrollo, de visión hacia adelante, ¿no? Y de reconocimiento de esa diversidad que mencionaba. Estamos a pocos días del Día Nacional del Ceviche, que es nuestro plato bandera y que justamente va creciendo cada vez en el mundo. ¿Cuántos países tienen ya dentro de su, digamos, menú, dentro de su carta, concretamente, el ceviche como plato peruano? Porque yo he comido ceviche en otros países, pero no ese peruano. Sí te mencionan como ceviche peruano y como ceviche, como en México, por ejemplo, ¿no? Pero del Ecuador también. Claro. Pero mantienen, bueno, es difícil conseguir limón. Es correcto. Es por eso que decían los ingredientes, ¿no? Es el conjunto de ingredientes lo que permite generar el limón le gusta muchísimo plato. También. Claro, y a la luz de la pregunta de Ricardo yo creo que en realidad hay pocos países en el mundo hoy que desconocen que hay un plato peruano que se llama ceviche, ¿no? Entonces creo que eso es importante también como un proceso de revaloración de nuestra cultura y de nuestra identidad, que además en estos tiempos nos viene muy bien La tenerlo. UNESCO, inclusive en su última reunión que ha tenido hace semana y media en París, reconoce al ceviche como patrimonio cultural inmaterial. Correcto, justamente porque es el resultado de toda esa cultura, historia, reconocimiento de la diversidad de la naturaleza y de la posibilidad de ofrecer un plato que, como sabemos, es único, porque no es posible comer un ceviche peruano en otro país, ¿no? O sea, tal cual lo conocemos aquí. Así es, porque el limón no es igual, lo digo yo lo he intentado hacer y el pescado tampoco, o sea que en los cuales necesitas un tipo de pescado especial. Claro. Exacto, no es solamente un tema de combinar ingredientes. Así es, tienes razón. Silvana, este encuentro, que es el 19 de junio, el Timpuy. El Timpuy. ¿Es abierto? ¿La gente puede participar? Es un evento abierto, efectivamente, ya el aforo está completo hoy, que estamos ¿Pero lo van a transmitir ustedes o...? Va a haber una retransmisión y va a haber además un esfuerzo importante de poder replicar lo que se aprende en este espacio, ¿no? Entonces yo creo que lo que es fundamental de este encuentro es un espacio de reconocimiento a esa diversidad, es un espacio de reflexión, pero sobre todo es también un proceso de llamado a la acción. Porque en un país como el Perú, en donde sabemos que 1 de cada 2 personas experimentan hambre o inseguridad alimentaria, hablar de gastronomía es también una oportunidad para poner esos temas. Estoy viendo todos los participantes, pero va a estar, por ejemplo, está Gastón Acurio y Pía León, ¿no es cierto? Son los anfitriones. Correcto, Gastón y Pía son los anfitriones del evento, del Timpuy. La Universidad Católica es el partner académico en este contexto, pero vienen, como ustedes ven ahí, chefs de distintos lugares del mundo, chefs, por supuesto, peruanos, que representan esa diversidad de la que estamos hablando, ¿no? Jóvenes, Joan Roca, medianamente jóvenes, exactamente. Bien conocido. Esa diversidad es la que vamos a compartir mañana en Timpuy. Timpuy, además, significa hervir o ebullir. Entonces, simbólicamente es esa apuesta a seguir generando esos espacios de reconocimiento y de visibilización. Y además es una muy buena carrera, ¿no es cierto? Para que puedan, sobre todo, aparecer. Esa era mi pregunta. Los hoteles con gastronomía. ¿Qué es lo que más les preocupa a los jóvenes cuando empiezan la carrera de gastronomía, de la hotelería, de todo este conjunto? Yo creo que una preocupación es
de la diversidad de oportunidades que genera un sector como este, por dónde iniciar la ruta, ¿no? Porque en realidad es un proceso de búsqueda y es un sector muy dinámico, entonces ofrece un sinfín de oportunidades y es el proceso de ir construyendo la ruta. Yo creo que es por ahí donde hay un reto, ¿no? Un reto de orientar, de vincular, de internacionalizar, de generar vínculos, de generar investigación. Ahí tenemos una oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias a Silvana Vargas, decana de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo de la Pontificia Universidad Católica de Perú. El evento está en las redes de la universidad. El evento está en las redes de la PUC y se va a realizar en NOSPUC, en el Centro NOS de San Isidro. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y antes de irnos vamos a ir con la última fotografía. A ver, a ti te va a gustar, Ricardo. ¿Quién es? Marco Calderón, el popular sueco, llevando sobre sus manos la Copa América 1975, no me equivoco. A ver, claro. Yo acá tengo información, se alza el trofeo sudamericano. Las bases decían que si la final del certamen ambos equipos se igualaban en puntos sin importar los goles, se debían enfrentar en un tercer partido. Y es así como Perú le tocó ir a Colombia, perdió por 1-0 en Lima, ganamos 2-0, por tanto debía disputarse un tercer partido que se jugó en Venezuela y donde Perú con gol de Hugo, el Cholo Sotil, se llevó la Copa por segunda vez en 1975. Con toda esta descripción creo que se está organizando. Parece, ¿no? Todo lo tenía acá en mi cabeza. Bueno, ojalá sea así también el próximo viernes cuando juguemos con Muy bien, con esta información nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta Chao.